Hola a todos, un saludo muy especial. Bienvenidos al programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Estamos muy contentos también de ir concluyendo este trimestre. Y bueno, hoy me encuentro acompañado por una invitada muy especial, que además de ser mi compañera de trabajo, pues es mi esposa. Bienvenida, Gisette, a la grabación del repaso de la escuela sabática. Muchas gracias, esposo. Bien, antes de iniciar con nuestro repaso de lección, que por cierto ha estado muy interesante estos días, vamos a pedir la dirección de Dios al abrir su palabra. ¿Qué tal si nos regalas una oración? Bien, oremos. Querido Jesús, muchísimas gracias te damos, Padre, porque nos regala la oportunidad de estar todos juntos, escuchándote, Señor, porque durante estos días nos has dado la oportunidad de aprender. Y gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Durante este trimestre hemos estudiado el Evangelio de Marcos, que ha sido muy interesante y además de eso nos ha enseñado muchísimo. Y hoy precisamente vamos a repasar un poco la última semana que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Ya hemos recorrido el ministerio de Jesús, sus milagros, sus conflictos, su muerte y ahora nos encontramos entonces en su resurrección. El contexto de la resurrección de Jesús nos trae a flote varios asuntos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el chasco que los discípulos tuvieron que vivir en ese momento. Otro de ellos tiene que ver con el momento histórico, es decir, el espacio en el tiempo en el que sucedió la resurrección de Jesús. Al mismo tiempo, vamos a ver un poquito algunos argumentos acerca de la resurrección de Jesús y de unas protagonistas muy especiales que tuvo Jesús a su lado en medio de su resurrección. Y por último vamos a tratar de ver también un poco acerca del gran mandato que Jesús dejó a sus discípulos y por ende a nosotros mismos. Así que vamos entonces a entrar en materia y en primer lugar queremos hablar un poquito del momento de la resurrección de Jesús. ¿Qué podemos decir acerca de ello? Bien, normalmente como cristianos, como personas, nos gusta mucho el final de las historias, ¿no? Y en este caso nos vamos directamente a la resurrección. Me gustaría, Sebas, hablar también un poquito sobre los momentos antes, ¿sí? Lo que fue el viernes, el sábado. ¿Por qué? Porque hablan y nos amplían un poquito el panorama que había en ese momento. Recordemos, y los 4 evangelios nos afirman que ese día que Jesús murió era un día viernes, un día muy importante para los judíos porque era el día de preparación. Sin embargo, no era cualquier viernes, era un viernes de Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era un evento, digámoslo así, nacional, en donde todas las regiones, los pueblos judíos llegaban a Jerusalén, ¿sí? Llegaban a Jerusalén y había todo un evento, ¿sí? Una fiesta espiritual y social. Entonces, era un día diferente. Este viernes, ese sábado, ese domingo, ese fin de semana iba a ser un momento especial, pero justo se da en que muere Jesús, ¿sí? Muere Jesús y también resucita. Así es. Entonces, Jesús muere el viernes de tarde, ¿cierto? Reposa en la tumba el sábado y resucita el domingo. Allí hay un asunto muy interesante y es que muchos cristianos han tomado esto como que, bueno, como Jesús resucitó el domingo, ahora vamos a guardar el domingo, ¿cierto? Como conmemoración de su resurrección. Pero no es tan así, ¿cierto? En el Colosenses capítulo 2, versículo 12, precisamente nos habla un poquito acerca de eso y Pablo nos habla cuál es la equivalencia real de la muerte de Jesús. Y es que el simbolismo de Jesús no es el cambio del día de reposo, no es que yo guardaba el sábado y como ahora Jesús resucitó el domingo voy a guardar el domingo, no. La Biblia no hace ninguna claridad sobre eso, sino que Pablo habla del bautismo como ese símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Es correcto. Eso quiere decir que cuando usted y yo participamos del bautismo, estamos participando de la vida de Jesús, de su muerte en nuestro favor, y estamos celebrando y regocijándonos también en su resurrección. Amén. Y qué bonito que eso sea de esa manera. Ahora, hay otro asunto, y es que en un mundo particularmente materialista, escéptico e incrédulo, como el que vivimos, decir que alguien resucitó es una noticia muy fantasiosa, ¿cierto? Extraña, ¿verdad? Sí, puede sonar un poquito extraña. Quiero que me acompañes allí leyendo 1 Corintios 15, 3 y 4. Mientras eso, los evangelios tienen una claridad y una sincronía en que en medio de ese contexto sucedieron 4 cosas. Jesús murió,
Jesús fue sepultado, Jesús resucitó y Jesús fue visto por testigos. Entonces, todos los evangelios nos hacen una claridad en que esas 4 cosas sucedieron: su muerte, su sepultura, Y su resurrección, y luego que hubo testigos en medio de esos eventos que dieron fe de que eso fue real. Amén. Primera de Corintios 15, 3 y 4 nos habla un poquito acerca de eso. Ahora, mientras leemos el versículo, también hay algo muy interesante allí que notar. Y es que un argumento muy poderoso en favor de la resurrección de Jesús es el asunto de que los discípulos, después de que Jesús resucita y de que ellos ven a Jesús resucitado, tuvieron una fuerza impresionante para predicar el evangelio. Es decir, si todo eso hubiera sido una mentira, Sí. ellos no hubieran tenido toda la fuerza que tuvieron para predicar, para compartir e incluso para entregar sus vidas por un evangelio que estaba basado en una mentira, ¿cierto? Eso es un argumento muy poderoso en favor de la resurrección de Jesús. Bien, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es. Y Pablo resalta que fue conforme a las Escrituras, o que lo dicen las Escrituras. Y nosotros también tenemos otro argumento a favor de ello, y es que si creemos en un Dios que ha creado el universo, que ha formado la vida, es un Dios que también es capaz de devolver la vida. Claro. Y Jesús en los evangelios hizo varios milagros de resurrección, ¿no? Sí. Por ejemplo, recordemos a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro mismo. Así es. Entonces, ese mismo poder se manifestó en la vida de Jesús cuando su muerte fue aceptada, y el poder de Dios devuelve la vida a Jesús. Ajá. Esa resurrección es una garantía, es un sello de la resurrección final. Es decir, el hecho de que Jesús haya resucitado nos da a nosotros la garantía de que si un día morimos creyendo en Él, entonces la muerte no será para siempre, sino que la muerte será transitoria, de que resucitaremos. Pero bien, hay algo más, y es que en medio de todos esos sucesos caóticos, confusos, hubo algunas protagonistas muy especiales y que cumplieron un papel muy especial. ¿De quién estamos hablando? Bien, estamos hablando de unas mujeres que hicieron parte del ministerio de Jesús. Normalmente hemos escuchado hablar sobre los discípulos y pues la historia abarca mucho sobre ellos, pero hubieron mujeres también. Y quisiera que leyéramos un poquito para que supiéramos qué mujeres eran, Sebas. Por favor, en Marcos 16, 15 y 16 nos habla quiénes eran esas mujeres. Así es. Por ejemplo, Marcos 15 nos dice, 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, está hablando de la crucifixión, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Allí estaban ellas. Luego, cuando habla de la sepultura de Jesús, entonces Marcos 15:47 dice que María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Y luego al tercer día, cuando habla de la resurrección, dice que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Qué bonito. Es muy interesante. Estas mujeres, los evangelios las narran y dicen que ellas aportaron no solo su tiempo, no solo su ubicación, también aportaron recursos y eran mujeres de influencia a pesar de que estaban en una cultura en donde las mujeres no eran tenidas en cuenta. Entonces es muy bonito cómo ellas, en el momento más crítico que tiene Jesús en esta tierra, el momento más difícil donde necesitaban más apoyo, hayan sido las mujeres las que hayan guardado y sí, hayan sido leales. Recordemos que días antes los discípulos estaban todos juntos y llegó el momento crucial. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se fueron. Sí. Así es, y eso marca un contraste muy interesante, ¿no? Mientras los 11 discípulos se dispersan, excepto Juan, ¿no? Excepto Juan. Y se van en medio de ese momento crítico, pareciera que las mujeres no, las mujeres antes reúnen fuerzas y entonces acompañan a Jesús. Y eso es algo muy bonito. Ahora, también sucede algo, y es que cuando ellas se dan cuenta de la resurrección, porque son quienes en primer lugar ven a Jesús resucitado, escuchan la noticia de la resurrección, ellas quedan en shock. Sí. Y no son capaces de hablar por la confusión que había en el momento. Pero sucede algo después, y es que cuando todo pasa, dice Marcos 16:20, que ellas comienzan a predicar, comienzan a hablar.
Y es que la noticia era tan interesante que ¿quién se va a callar cuando una noticia tan grande acaba de suceder? Es verdad. Y cuando hemos sido testigos de algo como ello. Pero hubo una mujer que tuvo un protagonismo especial dentro de todas esas mujeres. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de María Magdalena. Recordemos que Jesús restauró la vida de María. Ella había pasado por un pasado difícil. Jesús sanó su corazón, su alma, su vida física también. Y ella era una mujer demasiado agradecida. Tanto que sin importar en que Jesús haya muerto y de pronto sus frustraciones se hayan muerto también con él, ella siguió, lo ungió, estuvo muy atenta a él y sin importar nada, ella estuvo ahí. Así es. Y precisamente la Biblia dice en Marcos 16, 9 al 11, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, no se aguantó y fue a contar la noticia. Claro. Los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Imagínese usted, no lo creyeron. Y allí hay otro contraste, nuevamente hay un contraste, porque en el versículo 14 Jesús se le aparece a los discípulos. Sí. Y dice el versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incertidumbre y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto y resucitado. Pues estamos hablando también, Sebas, que en ese tiempo en la cultura las mujeres no se tenían en cuenta, ¿sí? Entonces, pues para ellos se le fue un poquito difícil de creer. Es así. El testimonio de una mujer, es decir, la palabra de una mujer no era tenida en cuenta cuando se trataba de hechos, ¿cierto? De sucesos. Entonces, pues era un poco difícil. Sin embargo, es interesante cómo Jesús rompe el molde, ¿no? Sí. Él rompe el esquema y hace que una mujer sea la primera que lo vea. Y además de eso, nuevamente se marca un contraste entre ella y los discípulos. Ok, y el contraste yo creo que más fuerte que se nota es que justo la primera persona que vea al Señor resucitado sea una mujer que no era algo muy bien visto, que sea una mujer con un pasado no tan bien para las personas. Sin embargo, esa mujer tenía un corazón muy bonito y reflejó el amor que ella sentía por su maestro. Tanto así que mientras los demás estaban escondidos, con miedos, con tristeza, ella estaba ahí. Así es. Y eso es algo muy bonito de resaltar porque el Señor busca corazones así, corazones que estén dispuestos a recibirlo. Bueno, luego de que sucede eso, de que Jesús muere, sepultado, resucita y de que se presenta a los discípulos, sucede algo muy especial. Y es que Él les da un mandato. Y ese mandato se encuentra en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así es. Entonces, observemos por un momento lo siguiente. Jesús está 3 años con los discípulos, enseñándoles, guiándolos, mostrándoles sus milagros. Luego, bueno, a pesar de eso, ellos no entendían el ministerio de Jesús. Ellos creían que Jesús iba a ser un gobernante, un militar. Político. Exacto, cosas por el estilo. Luego Jesús muere, que es el chasco que ellos sufren. Luego Jesús resucita y entonces Jesús les dice, ahora que ustedes han visto que yo he predicado, he hecho milagros, he muerto y he resucitado, entonces les doy una orden. Y esa orden es, vayan por todo el mundo y cuenten lo que ustedes han visto. Porque de eso se trata el Evangelio. Sí. El Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, había venido a la tierra, había vivido entre los hombres, había muerto en lugar del ser humano pecador y había resucitado. Y esa buena noticia es el motor para que los discípulos comiencen a contar. Porque en Marcos 16, 20 dice, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Eso me hace acordar la historia de la mujer samaritana. Justo que tuvo el encuentro con Jesús y Jesús la anima a que de esa buena noticia, Él le muestra la noticia,
ella sale corriendo, ella sale con un ánimo. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando reciben una buena noticia, ustedes quieren comentarla, compartirla, presentar las bendiciones. Y ese fue el llamado que los discípulos en ese momento recibieron, y es el llamado que usted y yo recibimos todos los días. Así es, porque es que la buena noticia de la resurrección causó en los discípulos una motivación extraordinaria para compartir el Evangelio. Ahora, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es mi motivación a la hora de hablarle a otros de Dios? Pues una de ellas debiera ser, claro que sí, la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es una garantía de que un día, si yo bajo la tumba, eso no será para siempre, sino que la muerte será algo transitorio, porque el Señor me devolverá la vida y la vida eterna. Y es la gran esperanza que nosotros tenemos. Así que es bonito motivar cada día nuestros corazones con esa buena noticia y compartirla con otros, que es una buena noticia de la cual nosotros no debiéramos restringirnos de hablar. Ahora, para terminar, la lección también nos hablaba un poquito acerca de la actitud del cristiano ante la muerte. Este es un asunto delicado, es difícil de enfrentar, pero la muerte de Jesús y su resurrección le da al cristiano otra perspectiva acerca de lo que es la realidad de la vida y la realidad de la muerte y la realidad de una vida eterna futura. Es la gran diferencia entre aquel que no cree, aquel que cree y aquel que no cree. ¿Sí? Cuando yo creo, yo tengo esperanza de algo mejor, pero cuando yo no creo, pues solo lo que veo es lo que hay. Es mi realidad. Sí. Así es lo que hay. Entonces quisiera compartirles para terminar un texto de Elena White que dice lo siguiente. Para el creyente la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que aguarde mi palabra nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bonito pensar que a pesar del dolor, el sufrimiento, las frustraciones que se puedan vivir en la tierra, un día nos espera la vida eterna. Sí. Y de que la muerte solo será un paso más. Claro que sí, nos duele la muerte de nuestros seres queridos y de aquellas personas a quienes amamos. Pero, como decíamos anteriormente, el cristiano guarda en sí una esperanza viva. Una esperanza que está basada en la certeza de que Jesús resucitó. Hay más allá, ¿sí? Nuestros ojos, normalmente la muerte limita, pero Dios nos da la oportunidad de ir más allá. De ver más allá, así es. Y bien, pues hemos terminado el repaso de la lección. Esperamos que esta lección haya sido de muchísimo provecho durante este trimestre que ha sido muy bonito, muy enriquecedor. Y les tenemos una muy buena noticia, ya vamos a comenzar un nuevo trimestre y ya están disponibles nuestras guías de escuela sabática para este próximo trimestre. Este trimestre vamos a hablar de un tema muy especial, ¿cierto? Otro evangelio. Otro evangelio, pero con una perspectiva diferente, y es el evangelio de Juan. Recordemos que Juan fue uno de los que acompañó a Jesús y es un evangelio de amor. Entonces, invitados. Así es, vamos a analizar los temas en el evangelio de Juan. Y es un evangelio, como decía mi esposa, diferente. Así que les agradecemos muchísimo por estar muy pendientes del estudio de la escuela sabática y los motivamos a estudiar la escuela sabática el próximo trimestre. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. ¿Qué tal si nos despides con una oración? Está bien. Bueno, Señor, gracias te damos porque nos permitiste compartir tu mensaje. Gracias porque un día moriste por nosotros, también porque resucitaste, Señor. Gracias porque nos regalan la esperanza más allá de la muerte. Gracias por todas tus bendiciones. En Jesús. Amén. Amén.